Seguramente el nombre de Benigno Andrade García no os diga mucho a la mayoría de vosotros, pero puede que sea diferente si os preguntamos por Foucellas, miembro de la CNT, de los maquis y hombre mítico del antifranquismo armado en Galicia. La historia de Foucellas que llega hasta nosotros se construye a base de una mezcla de verdad y de leyenda, producto de un momento muy concreto de nuestra historia, en el que la figura de Benigno Andrade unió a toda una generación de niños y jóvenes de dos formas muy diferentes, como un coco terrible para las familias más acomodadas o como un héroe libertario y aventurero para las más desfavorecidas. Pues bien, nos disponemos a emprender un camino en el que intentaremos acercarnos a las dos caras de Foucellas. El hombre que durante 16 años vivió ocultándose, huyendo y atentando contra el bando nacional primero y las fuerzas del régimen después, y por otro, al personaje literario de la tradición oral gallega, forjada a base de las leyendas contadas por el pueblo y de aquellos que le atribuyeron toda clase de actos, muchos de ellos simultáneos en el tiempo y separados por decenas de kilómetros entre sí, hasta el punto de que los hombres armados de la guerrilla de Galicia en general fueron conocidos como os Foucellas. Pues bien, es difícil plantearse algún otro lugar más apropiado que este en el que nos encontramos para empezar este documental. Es la casa en la que vivió, en la que nació el 22 de octubre de 1908, Foucellas. Aquí estudió en la escuela primaria, aprendió las 4 reglas básicas y en el vecino concello de Curtis se dice que trabajó en una lechería y como transportista durante los años de la República. Más tarde se trasladará a León para trabajar en las minas de carbón de Ponferrada. Como en esta, como en el resto de paradas de nuestro camino, nos detendremos a hablar con aquellos que todavía conservan la memoria de aquellos años, con el objetivo de recoger sus testimonios y reconstruir parte de aquel legado. La casa donde nos encontramos, en el lugar As Foucellas, claro, parroquia de Cabruy, Ayuntamiento de Mesía. Sí, efectivamente, pues estamos con una vecina de la zona y queríamos saber si esta casa pertenecía a la familia de Foucellas, de Benigno Andrade. Claro, xa. Y no es así, ¿verdad? No, non é así. ¿A quién pertenecía más o menos? Pois pertenecía a miña abuela, non sería meu abuelo, pero bueno, a miña abuela foi a última que quedou viuda, foi a última. Chamábase Josefa Botana Lavandeira, miña abuela. Sí. Era a propietaria desta casa. E ellos estaban arrendados? E eles estaban arrendados. E despois, meus pais viñeronse de Curtis, para aquí, que vivían nese pueblinho que hai arriba. Sí. Bueno, vivían aí, e despois viñeron aquí para a súa casa, e os outros marcharon, pero marcharon a ben, que quedaron amigos, ainda lles bautizaron un fillo a un irmão dele. E a filla dele, bueno, andábamos por as festas juntas como nada aquí ya. Y él se marchó siendo joven entonces de esta casa. Sí, por lo que dicía a miña mamá, ele era joven, sei que era moi bo rapaz. Sei que era moi bo rapaz. E incluso, ele desde que se marchou ao mundo, viveu nesa casa. Non con esa familia que está agora, pero con outra. Sí. Andaba por o mundo e despois paraba aí. E nos éramos rapazes por aí. E bueno, como se for outro veciño calquera. Claro. Ele andaba con nós por aí, Sí. e iba a erva e todo. Despois incluso o señor desa casa foi para a cárcel e pagou ali a vida. E solamente por ter na casa. E non foi de outra coisa. Por tener esa relación solo de estar en la casa con él. Claro, porque ele despois viña e paraba moitas veces nesa casa, non sabes? Sí. E calquera veciño que viñera non se agachaba de nada, e todo, eu sabía que estaba aí, e como foi veciño e tal, e jamás de vida se meteu comigo un veciño, nunca se soubo que roubara un veciño, ni jamás de la vida. As cousas que facían se irían por outro lado, porque comer tiñan que comer. O las cosas que se contaban y no A fueron mitad verdad. delas non, comprobouse moitas que non. Sí, ya estamos investigando sobre eso y hay muchas cosas que se cuentan. Claro. Y que a lo mejor hicieron otras personas. Claro, porque incluso aquí na nosa parroquia houve un señor que, bueno, iba así moito arriba, a xente vía que non tiña medios de vida para a vida que levaba e tal. Resulta que unha vez foi a unha parroquia pedir cartos en nombre de Foucellas.
Claro. Eso foi, non é conto, porque Sí. acordámonos todos como foi. E foi pedir cartas o nome de Foucellas. E dixeron que aquele día que nos tiñan que volver, non sei, a fecha se foi outros días, foi dentro de 2 días, non sei. Ele volveu. E os daños tiñan a Guardia Civil. E se lle tiraron, e mataron ali, e ele iba nunha besta, e a besta veio sola para a casa, que ele vivía aquí na nosa parroquia. Sí. E iso, mira ti, eso positivamente que xa non fora Foucellas. Sí, que non fora É él, como claro. ele cantidad de veces, que se sabía que... Además que en tantos sitios non podía estar. Y ni al mismo tiempo. Claro, por eso, Sí. aquí, ali, no outro lado, non iba a estar tanto tempo. O que pasa que iba moita xente en nombre dele, tiñen de medo daquela, daban o que tiña, claro, Claro, el normal, dinero. como a calquera. Pero despois por aquí jamás da vida se meteu con nada. E xa te digo, eu acordo, como vos aquí agora, todos xuntos por aí, e xogábamos, e ele facía cestas con as varas, e dunha vez a miña máis outra rapaza que vivía na casa onde ele paraba, fixonos unhas cestiñas moi feitas, así, unhas cestiñas pequenininhas. Xa te digo, eu acordo destas historias como nada, porque eu daquela xa tiña 9 anos. Claro. E acórdome desas Sí, ya cousas, se acuerda. porque de rapaz ainda se acordam máis, e acórdome todos como nada, era como que tiño que ver. Ujú. Y aquí trabajó... E despois foi a cando marchou, Sí. aí na Regueira. Cuando marchó... Despois ele marchou, estaban metidos aí nunha cueva na Regueira. Ah, Sí. sí, que es donde lo cogieron. Claro. Sí, en Oza dos Ríos. Eso mismo, Sí, en el sí. 52. Claro, Sí. claro, eso, foi a cando salían ao río lavarse. Sí, y lo claro. cogieron allí. Colleron Por ali. un chivatazo, Sí, alguien sí, lo home, delató. claro, algúns veciños que denunciaron, que sabían que estaban ali, claro. Mas, pues, bajo que había ali. Vale. Y aquí trabajó Yo de pienso- transportista, Aí eu despois... en una lechería. É eso mismo, eu Sí. despois a partir daí xa non sei máis Claro. nada. Pero dixeron que tamén dicían que nacera aquí e tudo foi mentira. Ah, no nació aquí. Eu penso que non. ¿Y dónde? Eu que sei, porque eles, a nai dele antes de vir aquí estuveron en Curtis. Ah, puede ser que vinieran de Curtis. Claro. Con el E niño ya despois a pequeño. nai dele ainda, bueno, irmãos ainda tiña máis, pero a nai dele, máis unha irmá que estaba solteira, que foi a que viveu con ela, máis cuidou da nai, vivían aí en Curtis, e por ali os que eran algo máis estaban en Curtis cuidaban da nai, máis a irmá con medo que lle tiña, Claro. e daban-lhe de comer porque estaban pobrinhas, e Sí, daban-lhe de sí, sí. comer porque ele moitas veces non lhes podía levar, claro. E a mulher lá arriba, non sei onde dixeron que ia matar. Nos campos de montación, non sei se mataron para o destinar. Pero, sin embargo, os fillos, nada. Os fillos, un ainda está casado con unha daqui, de unha parroquia. Sí, que nos vai- lo dijeron en el ayuntamiento. Sí. Otra está en Alicante. Bueno, Sí, son los dos pois que esa, tuvieron. claro, esa foi a que deu a cando foi o pai. Sí, Pero, sí, xa ya te lo... digo, éramos nos xuntos e andábamos aí polas festas como nada. Sí, eles son unha boa familia. Unha familia buenísima. Ujú. Toda a familia desa nunca soupo máis nada que nada. Pero eles botaron só mundo despois que facían. Claro. Tenían que escapar. Claro. Pero eles, aunque sea dos que andaban por aí facendo trastadas, todo Dios dicía que non era o peor. Eso dicía, né? E despois o que facían por outro lado, Claro. non sei, pero eu acórdome de cousas así, que dunha vez contaba non sei o que estaban así estaban nun sitio que había moitos tosos e moitas silvas, sabes? E claro, sei que eles eran sobre a Guardia Civil, sabía que estaban ali, e rodearon a... Cuando lo cogieron. No, En otra emboscada. Noutra ocasión. Sí, 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 Estaban ali, claro, eles sabían que a Guardia Civil que andaba por ali. Claro, onde iban salir, sei que iban salir de grande. Claro, decían, por onde saíamos, por onde nos sairemos, que decía a Guardia, isso contaba o que me acordo eu. Que decía, por aquí non saben que hai moitas silvas, por outro lado tampouco, que roeran as silvas cos dentes. Para escapar. Para escapar. Joder. Y esas cosas las contaba él. Esas cousas contaba así, eu acordo que era para biscoitarle. Non ves que ele era como tío, ou eu, ou vos, que estamos contando con Sí. Ele contaba igual. Contaba lo que le pasaba por Claro, el porque monte. aquí, aunque el día paraba varias veces, todos los vecinos que estaban ahí, ellos no agachaban a nadie. Chocaban,
Sí, aquí era libre. Libre de todo, completamente, en esta parroquia. Después de esta gran presentación y una primera toma de contacto con nuestro protagonista, el Fonsellas, nos trasladamos al Museo Militar de La Coruña, donde está expuesta una chapa que indica, entre otros datos, que el Fonsellas nació en Curtis, y sabemos que esta información es completamente falsa, puesto que él es natural de Mesía. El hecho de que exista esta chapa en este lugar crea una gran contradicción y una gran confusión también entre aquellas personas que quieran conocer algo o ya conozcan sobre nuestro protagonista, el Fonsellas. Cabe mencionar que por el centenario del nacimiento de Benigno Andrade García, también conocido como el Fonsellas, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de Coruña, la Asociación Cultural de Betanzos y de Ordes decidieron celebrar una serie de actos conmemorativos para homenajear a todos aquellos que, como el Fonsellas, lucharon por la democracia y la libertad, y a todos aquellos héroes anónimos que lucharon en la guerrilla antifascista gallega. Se conmemoró llevando a cabo una ruta que comenzó en Curtis, lugar donde nació, visitando la casa donde se crió Fonsellas, el 23 de diciembre del 2007. Por la tarde de ese mismo día se llevó a cabo una charla a la que asistió la misma hija del Fonsellas. Al día siguiente se continuó con actos conmemorativos en la Asociación Cultural de Ordes. Y el tercer día se continuó la ruta visitando los lugares en donde más activa estuvo la guerrilla partiendo de la cárcel de Betanzos. Meses después se llevó a cabo una semana donde se visionaron películas de la guerrilla gallega. Actualmente nos encontramos en Mesía, delante del ayuntamiento, como podéis ver, que es la localidad en la que nació nuestro protagonista, o Fonsellas, como ya dijo Susana anteriormente. Antes de acercarnos hacia Mesía, decidimos hacer una pequeña llamada para recabar en las posibilidades que había de obtener información. Entonces lo que hicimos fue llamar al ayuntamiento y entrar en contacto con la técnica de cultura Pilar. Pilar nos indicó que Luis Lamela, un historiador gallego de Corcubión, había escrito un libro sobre las historias de este personaje, y que ese libro era muy difícil de encontrar, más que en la biblioteca aquí de esta localidad tenían un ejemplar, y que hoy mismo nos lo traería al ayuntamiento para poder echarle un vistazo. Vamos a ello. Este es el libro que Pilar nos consiguió y que se titula El riguroso relato de la lucha antifranquista. Llevamos toda la mañana informándonos sobre ciertos temas que para nosotros tenían alguna controversia, entonces queríamos comprobar si realmente eran de una manera o de otra. Y nada, decir que durante todo el documental nos basaremos en unos documentos oficiales que recoge el libro para apoyar nuestro relato.
Vale, pues nos encontramos ahora aquí delante de la casa de María Pérez Mellí, una mujer nacida en Argentina, a la cual conoció Foucellas tras volver de Ponferrada. Acabaron casándose y teniendo 2 hijos, se llamarían Josefa y Sergio. Pues aquí vemos la casa en estado ruinoso y esta sería la puerta. Gracias a que hablamos con una vecina, nos dijo que pues aquí estaba la cocina, que ahora pues esta es propiedad de los 5 herederos, que bueno, no se sabe muy bien qué hacer con ella y la dejaron aquí abandonada. Sabemos que la hija, Josefa, de este matrimonio, pues era muy amiga de su hermana mayor y jugaban juntas, y porque aquí es donde se criaron los hijos de María y Foucellas. Bueno, realmente tanto María como Foucellas fueron 2 de las 8 personas que fundaron la célula comunista en Curtis. Y esta mujer pues fue en el enlace entre la guerrilla y a su vez actuaba como madre de una familia a la cual tenía que cuidar mientras su marido estaba fugitivo en el monte. Él iba a las fiestas y él siempre la controlaba, ¿no? Él se disfrazaba y no lo conocían, y iba. Cuando le murió su madre, vino aquí al velatorio, que antes se velaba la gente en casa, y vino de viejo, y ahí estuvo, y nadie lo reconoció. Sí, y él Nadie se disfrazaba supo que... y él venía por aquí, dice que nos conocía a todas. Nosotros a él no, pero él, claro, andaban por aquí, porque aquí en esta casa también nació otro que se llamaba Vilariño. ¡Ay, sale! Sí. Es que al investigar nos suena ese nombre También, pues nació en esta casa, ese Vilariño, y que yo tampoco lo conocía, y eran amigos. Ese lo cogieron aquí cerca de Curtis, porque él se escondía en la casa de un cura que había ahí, ¿no sabes? Sí. Porque se escondían y comprometían a la gente y todo eso. Y este también creo que andaban por ahí, por esos montes y por todo, y este lo cogieron cerca de Curtis, no en un sitio que se llama Trasanquelos. Ah, lo vimos al venir. Eso, pues ahí fue donde lo cogieron, ahí a él. Y él pues se disfrazaba de pobre, pero él conocía todo y andaba. Y a la hija la controlaba en todas las fiestas. Después venía ahí, porque esto estaba siempre rodeado de guardia civil, todo, que había 2 de aquí. Y después le decía... fuiches a esta festa, papá, pero tú cómo sabes, ¿sabes? Porque te controlé, era en todas las fiestas, y esas cosas que hablan así, y es lo que sé. Él era del concello de Mesía, porque él no nació ahí, ya os lo dije. Él vivió ahí, pero nació en un sitio que se llama As Foucellas, que está a 2 kilómetros de Curtis o 3, ahí. Bueno, pues iba por un camino una señora de una aldea, se encontró con él y fueron hablando, y entonces ya llegaba la noche y le dijo la señora a él: mire, voume porque dicen que anda por aí Foucellas, e teño medo de encontrarlo. E dixolle: pois non teña medo, que Foucellas son eu. Como bien indicamos anteriormente, nos encontramos en Curtis, lugar en el que nuestro protagonista vivió un largo periodo de su vida. Aquí a mis espaldas podéis ver una óptica que era la antigua casa del médico Manuel Calvelo y de su mujer Isabel Ríos. Este matrimonio eran los que dirigían la célula comunista de Curtis. Gracias a que María, la mujer del Foucellas, trabajó para este matrimonio, empezaron a coger confianza, y eso hizo que el Foucellas pasara a formar parte también de esta unidad, de la célula comunista de Curtis. Isabel Ríos, la mujer del doctor, fue perseguida y encarcelada durante muchos años tras haberle sacado la pena de muerte. Y por último decir que el doctor Manuel Calvelo fue fusilado en el año 1936. Podemos afirmar que el momento en el cual comienza todo es entre el año 1930 y 1936, cuando Benigno comienza a participar en la fundación de la célula comunista de Curtis, con el doctor Manuel Calvelo López, su mujer Isabel Ríos Lazcano y su propia esposa María Pérez Mellí, como hemos mencionado con anterioridad. En el año 1936, el Frente Popular gana las elecciones del 16 de febrero.
Andrade, que está afiliado a la CNT, trabaja en un depósito de madera en el momento en el que se produce el alzamiento militar en Galicia, el 20 de julio. Forma parte de una columna que sale desde Curtis hacia Coruña, en apoyo de las fuerzas leales a la República, pero cuando llegan a la ciudad ya está tomada por los sublevados. Regresa a Curtis y se esconde en el bosque para salvarse de la represión que ya ejercían los falangistas y demás fascistas. Hola, soy Fina. Mi padre era primo del Foucellas. ¿Y en tu familia cómo se llevaba que fuerais familiares directos de un forajido? Pues en mi familia no, a mi madre sobre todo no le gustaba que tuviéramos conversación sobre él. Mi padre nos contaba que una vez en Cabruy le diera el alto, iba con mi hermana Pili, la menor de mis hermanas, y bueno, les dio el alto al decirle que era Manuel, el lechero, que es su primo, segundo primo. Entonces le dijo que siguieran, que no dijera nada de que lo vieran. Vale, entonces en casa no se hablaba nada acerca de este tema, ¿no? No se hablaba nada sobre este tema porque a mi madre no le gustaba. Y ni antes, cuando estaba Franco, ni después de Franco. Porque era un tema tabú para nosotros los de casa. Y mi padre sí, que hablaba con orgullo de él, pero sin embargo mi madre se avergonzaba. Me acuerdo que mi padre me contaba de una señora que se encontró con el Foucellas y ella le comentó que perdiera el dinero en la feria de vender unas vacas. Y entonces no sabemos cómo hizo, le dijo: espera un momento que esto lo vamos a solucionar, que no se entere nadie. Y al poco rato fue a junto de la señora y le dio el dinero que valían las vacas, o sea, que había perdido. Abrimos un paréntesis en la vida de nuestro protagonista para adentrarnos en la búsqueda de información. Un lugar muy significativo es la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de Coruña. Estamos en A Coruña, en la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, donde hubo un acto por el centenario de la muerte del Foucellas, junto a asociaciones como la Asociación Cultural Obradoiro en Ordes y Eira Bella de Betanzos, donde quisieron recordar a los muertos, a los desterrados, a los antifranquistas gallegos y a todos los defensores de la Segunda República. Febrero de 1945, el Foucellas mata a un guardia civil de Curtis. Detienen a su mujer, quieren que lo delaten, pero María Pérez, que así se llamaba, no lo hizo. Poco después se hiere accidentalmente con su arma que tenía en su caballo y sus amigos lo trasladan al sanatorio de San Nicolás, que se hallaba aquí, en la plaza de Vigo. En el proceso de recuperación tras intervención quirúrgica se pasó 6 meses entre los años 1945 y 1946 viviendo en una casa de aquí, del barrio de Monelos. La Asociación por la Memoria de la Recuperación Histórica y de los vecinos de Monelos organizaron una ruta para rememorar los sitios más importantes del barrio. Acudía al estadio de Riazor vestido de cura para animar a su equipo, el Real Club Deportivo de La Coruña, del que era gran seguidor, especialmente del portero de aquellos tiempos, Xoán Afonso. Tras la recuperación del Foucellas, en Monelos, en enero de 1947, se reincorporó a la lucha armada. Pero allí las discrepancias continuas con Gómez Galloso y Seoane, que no gustan de su carácter anárquico, hicieron que se mude la actuación.
decir que Seoane era un guerrillero antifranquista y Gómez Galloso era un maestre y político comunista que pertenecía al maquis antifranquista, que fue ejecutado con garrote vil. En abril de ese mismo año asesinan al guerrillero más activo del país, a Manuel Ponce. A consecuencia de este asesinato trasladan al Foucellas a Bismarras meridionales, como Lalín y Arousa. En 1948 el Partido Comunista Español, formado por la Pasionaria, Stanley y Carrillo, negocian la rendición de estos guerrilleros. Empiezan malos tiempos para Galicia y el 6 de noviembre de 1948 aquí en Coruña fueron ejecutados Seoane y Gómez Galloso. Nos encontramos en Betanzos. Hemos venido hasta aquí porque sabemos que entre los años 50 y 51, para las autoridades fascistas se convirtió en máxima prioridad la búsqueda y captura de los guerrilleros gallegos. Se convirtió incluso en algo obsesivo. En Betanzos esta situación ha estado mucho más tranquila. Por este motivo y por el que el número de miembros del grupo de Foucellas iba disminuyendo, se vinieron a instalar en este lugar, en Betanzos. Pese a que en este sitio la cosa estaba mucho más tranquila, las autoridades prometían dinero, propiedades, incluso viajes para viajar a América a todo aquel que delatase dónde se encontraban o dónde se refugiaban cualquier grupo de guerrilleros. Nos encontramos ahora en la plaza de Betanzos para hacerles entrevistas a la gente sobre si sabían quién era el Foucellas, si lo conocían, qué opiniones tienen sobre él y si saben alguna leyenda. Lo que se llama Curtis. De cerca de Curtis. Cesuras son ayuntamientos limítrofes. Sí. Y luego estuvo viviendo aquí en Betanzos. Luego, viviendo no lo creo. A él lo cogieron entre Oza y Cesuras, por ahí, en esa parte de por ahí. Lo cogieron la Guardia Civil de aquí, que estaba aquí el puesto de la Guardia Civil. Por eso lo cogieron de aquí. Y lo llevaron para Coruña y lo mataron aquí. Sí. ¿Lo mataron en Coruña? Yo creo que sí, que le dieron garrote vil. Me parece conocido porque se dedicaba a robar. ¿A robar? Claro, él vivía de lo que cogía. Pero también ayudaba a gente, ¿no? No lo sé. Yo, eso de que era como Luis Caldelas, me parece que no. Me parece que más bien se dedicaba a lucrarse él. A quedárselo para él. Bueno, él tampoco vivió bien. Ya. Murió muy joven. Murió joven. Es que este no tenía, me parece, no sé si tenía o no, pero yo creo que no. Que no tenía una banda, una cosa así, en la que él era el capitán, ¿no? Sí. Eu nunca tuve un trato. Con la familia. Ni lo vin ahora, eu sei que andaba por aí, claro. Sí. Y se llamaba así por lo que dijiste. Anduvo 16 anos, escondido. ¿Por aquí, por Betanzos o por...? Bueno, mira, se me estás preguntando que eu non sei. Era viviendo. Estaría en tantos sitios, eu non sei. A parte de atrás daba hasta abaixo, todo estaba dañado. Pues estuvo aquí viviendo unos años escondido, cuando la cosa ya estaba más calmada. Pois eu sei, eu de eso non sei. Pues muchas gracias. La gente mayor. Eu escondido tiña que andar, Sí. en calquer sitio que fora. Sí, porque lo buscaba. Sería en tantos sitios que eu Sí. ¿Me entienden? No es de decir, fue un hombre que se puso a robar y lo mismo robaba a unos que otros. Claro, no. Robaba a los que más tenían. Pero también le daba a los que no tenían. Bueno. Y eso pues... Sí. ¿Y usted sabe si vivió aquí? Vivió aquí, ¿no? Dicen que vivía por aquí, dice. Ahora, yo exactamente decirle vivía aquí o allí en el otro lado, no lo sé, porque yo por entonces era pequeña. Sí. Pero que sí que vivía aquí en Betanzos, decían que sí. Y sobre todo en ese barrio que le llaman el Cruz Verde. Mira. Dicen, yo no lo sé. No hay que asegurarlo y cuando uno no sabe una cosa no hay que... Pero dicen que vivía ahí en la y luego lo llevaron para Coruña y lo mataron. Ahí lo mataron, ya lo mataron allí en la cárcel, después ya no. Claro. ¿Y usted sabe de dónde es? ¿De dónde era? Sí. Pues sí, le digo la verdad, unos decían que era gallego y otros decían que no. En realidad... Que no era. Lo que no se sabe en realidad lo que era, porque... Que nosotros preguntamos
a gente y nos dijeron que era de Curtis, de un pueblo de al lado que se llama Eso Mesía. sí, no, sí, eso sí. Eso decían que era de por ahí, de eso. Pero en cambio otros decían que no. Que no, que era de fuera. Que era de fuera. De Valencia. Así que ¿de dónde era? Yo no lo sé, como no lo sé, no puedo. Claro, no dice nada, bueno. No puedo decirlo. Pero bueno, ya le digo, para unos era una buena persona. Sí, pero para otros no. Pero para otros no. Normal. Sobre todo para los que tenían dinero, pues claro. Era eso. Era un bandido, era un... Pero para los pobres era un héroe. Claro. Tras hacer las entrevistas, hemos llegado a la conclusión de que aún 80 años después de que sucediera todo esto, hay mucha gente mayor que sigue teniendo miedo a tocar determinados temas y hablar sobre ellos en público. Como si después de hablar con nosotros fueran a haber represalias o consecuencias contra ellos. Otra conclusión que llegamos tras hacer las entrevistas en la plaza es que dependiendo de la ideología que tenga la gente, la leyenda del Foucellas cambia completamente. Por ejemplo, para unos el Foucellas simplemente era un asesino y un ladrón que se escondía por el monte, no ayudaba a nadie, ni a su familia, ni mucho menos a los demás. Simplemente lo tratan y lo recuerdan como un bandido. Para otros, en cambio, el Foucellas era aquel que robaba a los ricos, entraba en las casas de ricos, pero para ayudar a los pobres. De hecho, no siempre estaba escondido en el monte, sino que mucha gente pobre le daba cobijo porque le ayudaba. Nos encontramos en la costa, en Arregueira, en Oza dos Ríos, donde se encontraba antes la cueva refugio, hecha de madera y disimulada con césped, en donde se escondía Foucellas a partir del año 1948. El día 9 de marzo de 1952, la Guardia Civil a las 12 de la mañana recibió un chivatazo del lugar en donde se encontraba Foucellas y su guerrilla. Este día estaban efectivamente en la cueva refugio debido a que había fiesta en Curtis y pretendían ir a una boda. A las 8 de la tarde, Foucellas salió de la cueva ya que quería ir a lavarse al río, que lo encontramos aquí detrás, y pretendía lavarse o afeitarse, no quedó claro. Entonces, justo en ese momento, se encontró rodeado de guardias civiles. En su intento de fuga recibió un balazo en la pierna y a pesar de que siguió intentando escapar, acabó herido de bala en las 4 extremidades. Al final acabó siendo apresado y no lo mataron debido a que lo querían como para que viese el pueblo que no se podía ir en contra de Franco. Y si pasaba eso, pues la consecuencia sería la muerte o apresado. Entonces, Manoliño, que era uno de sus compañeros, recibió 2 tiros en la cabeza y se dice que fue después de ser apresado. Él acabó muerto. Entonces, no se sabe exactamente quién dijo el chivatazo o quién fue, pero Isabel Ríos, mujer del doctor, dice que fue el sobrino del propietario de la finca en donde se escondían Manoliño y Foucellas. Es decir, que Foucellas fue uno de los últimos guerrilleros que quedaron huidos en el bosque y lo que queda de la cueva y las referencias a ella es un cartel. Bueno, que espetouse na lama e non tuvo máis remedio que caer. Era un día da feira de Curtis e viña a xente en riba do coche, que eu era un neno, e había baile aquí nun salón que había, e resulta que ao sabelo non deixaron facer o baile porque era máis famoso aquel. Eu despois sei varias cousas de onde veo as casas por aí, sabrá. Resulta, eu era un neno, pero Dios aparte eso, que esas casas arruinounas por completo. Resulta que
ten estado nos bailes por aquí de fora, vestido de cura. Sí. Vestido de cura. E el onde fixo máis frente foi, eso pode, se vai salir na prensa, pode salir, foi na parroquia de Cines, no lugar do convento, que ali hai dúas casas, eran dúas casas fuertes, e ali cerca, eu seino porque traballaba aquí de ferreiro e viñan aquí, eu seino por eso, e resulta que chamaban, había carballos e había a xente dali que eran mozas un pouco máis vellas que vos, pero bueno, amargoulle a vida completamente e tiñan que ir levarlle de comer de noite e iba aos cartos aquí a algunhas casas aquí esta parroquia veo. Bueno, el era famoso, era unha idea, como hai moitos negocios na política, non sei? É iso. É sen ir máis longe, ese que veo de Venezuela que fai así, pero gustaría que lle mataran a seu pai, que é da ETA, me cago. Ese é da ETA, joder. É claro, meu pai aquí cunha forza, pero agora a xente dase conta. Sabrás, íbamos encarrilados igual que o Maduro en Venezuela. O mismo, porque, mira, despois ese home estuvo nas festas que había na parroquia porque nadie o conocía. E foi aquí nun lugar que le chaman Lois, que é pola parte de baixo do ayuntamiento, aí nesas casas tamén veu. Aquí nesta parroquia a unha casa que le chaman a Casa da Cruz tamén veu. A pedir dinero. A pedir o que fora, para comer. Non ves que desa Casa da Cruz había un mozo, como por exemplo este daquela hora, e era San Cristán. E resulta que iba no cabalo as mozas a un sitio que le chaman Andrés, que era na parroquia de Cines, e cargabanlle tabaco. E dixo, pobre de ti, que digas nada. E leváballo, porque había medo, me cago. Que se chivara. Bueno, e despois eu non te podo decir que quería saber máis. No, sí, eso pues nos sirve. Por ejemplo, pues cuando lo cogieron, si por aquí hacía una vida normal antes de que lo cogieran o no. No. Andaba escondido. Había unha cueva. Él tiña unha cueva ali. E a finca donde o colleron era, a ver se me entendedes, un prado desos mollados que se espetaba. Él quería escapar. E se enterrou en la lama. Metíase na lama e foi cando a Guardia Civil o colleu. Sabes? Foi talmente así. Despois por aí, bueno, que levabanlle de comer, levabanlle cartos, pillaban mulleres por aí. Ay, mi madre. Vamos ahora al municipio de Betanzos, lugar donde se tiene constancia de que nuestro personaje, el Foncellas, se trasladó en compañía de Manuel Villar, alias Manolito, aproximadamente desde 1949 hasta que en 1952 fue detenido en Oza dos Ríos. Nos encontramos en la actual biblioteca del pueblo, que en aquellos tiempos era el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Aquí fue donde lo encarcelaron después de haberlo detenido en Oza dos Ríos. En su detención, él resultó herido de una pierna y murieron su compañero Manolito, otro maquis y un guardia civil llamado Cesario Díaz. Aquí, cuando estaba encarcelado, lo torturaban e incluso él mismo afirmó que muchos alcaldes derechistas de la zona le ayudaban. Aquí, en la biblioteca, tienen una placa en su memoria. Un fragmento que se recoge en esta placa y que demuestra que fue torturado es el siguiente. No cuartel tiveron ata o día 24 do mesmo mes, sometendo en todo este tempo a uns despiadados interrogatorios, nos que se asegura que lle movían a perna dereita, que a tiña fracturada, para que cantase. Benigno, cos dous brazos inutilizados, presentaba o día da súa captura as seguintes lesións. Ferida por arma de fogo con burato de entrada e saída a nivel do cóbado esquerdo. Outra do mesmo tipo no papo da perna esquerda. Outra das mesmas características que as anteriores no antebrazo dereito, con burato de entrada na rexión radial e saída sobre borde cubital. A nivel do xoello dereito existían 3 feridas tamén por arma de fogo situadas, 2 delas na cara anterior e unha na cara posterior, tendo producido fractura do fémur dereito no seu torso inferior. De este modo, el 26 de junio de 1952, interrumpiendo su estancia en la cárcel de Coruña, se celebró en la Agrupación de Sanidad Militar de A Coruña la vista en Consejo de Guerra que sentenciaría a Benigno de manera definitiva.
A las 10:30 de ese mismo día, Foucellas entró a la sala con ayuda de un bastón y una muleta, debido a sus lesiones en la pierna derecha, y dispuesto a contar su historia. Tras relatarse el episodio de su detención, se tomó declaración al acusado, que manifestó efectivamente que, hasta 1945, permaneció aislado en el monte por miedo a represalias, donde se unió a otros bandoleros habiendo cometido numerosos asaltos. Con respecto a las muertes adjudicadas a su persona, reconoció haber participado en algunas, pero negó ser el autor material de las mismas. El fiscal terminó calificando a Benigno como el mayor criminal de cuantos en estos últimos años se había sentado en el banquillo, y concluyó pidiendo para el procesado 2 penas de muerte, aparte de una indemnización para los herederos de la víctima y las cantidades sustraídas. Seguidamente intervino el defensor, que dijo que no podía juzgarse basándose en suposiciones sino en hechos, remarcando finalmente que Benigno Andrade no ha cometido personalmente ningún delito de sangre y que su fama no está justificada por los hechos. A continuación, el tribunal dijo al procesado si tenía algo que alegar, a lo que Benigno contestó que no era correcto adjudicarle a él todos aquellos crímenes cometidos en su nombre, y pidió que se hiciera verdadera justicia. El tribunal se retiró posteriormente a deliberar, tras lo que emitió su esperado veredicto: pena de muerte. Nos encontramos ahora delante de la que fuera la cárcel provincial de La Coruña durante los tiempos de Foucellas. Aquí vino trasladado desde el cuartel de la Guardia Civil de Betanzos el día 24 de marzo y en donde estuvo preso hasta el 7 de agosto del mismo año, el día en que acabaron con su vida. Como dijimos en la anterior parada, Foucellas, el 26 de junio de 1952, fue transportado hasta la agrupación de sanidad militar para celebrar su juicio. Foucellas tuvo la esperanza de que pudiesen indultarle el día del apóstol, patrón de España. Pero esto no fue posible, no atendieron a sus súplicas y finalmente, el 7 de agosto de 1952, se cumplió sentencia, ejecutándole a sangre fría con garrote vil. Curiosamente, forma parte de la leyenda de Foucellas decir que fue la última persona que pasó por la ejecución mediante garrote vil, ya que, aunque pueda no parecer así, en el año 52 España estaba viviendo unos momentos de cierto aperturismo, que no casaba con la utilización de estos métodos. De hecho, muchos de los oficiales de esta prisión no estaban de acuerdo con la utilización de estas técnicas y pensaban que si España realmente quería entrar en el mundo occidental no podían matar a la gente de la forma en que lo hacían. Pero desgraciadamente esto no fue así. Foucellas no fue el último hombre en pasar por la dolorosa ejecución del garrote vil. Los últimos hombres que se tiene constancia de que murieran de esta forma fueron el anarquista Salvador Puig y el delincuente George Michael Welzel, ambos el día 2 de marzo de un sorprendentemente reciente 1977. Ya volviendo a la historia final de nuestro protagonista, sabemos que sus 2 hijos le acompañaron hasta la media hora antes de que fuese llevado para ser ejecutado. Sus hijos recuerdan estos momentos como algo devastador, marcados por el trauma, y dicen que el dolor no desaparece con el tiempo, sino que aumenta. Su hija Josefa, en una entrevista, afirma que ella le ofreció a su padre beber un poco de coñac antes de ser trasladado para ejecutarlo. Ella no quería que él sufriese en su final. Quería que estuviese medio anestesiado para que no sintiese el dolor de la misma manera. Pero Foucellas reclinó su oferta. Él no quiso estar borracho, él quería ser consciente. Quería ser consciente de que moría por sus ideas y por la libertad. Él quería luchar por un mundo más justo y libre. Y aunque él no pudiese verlo, quería que las siguientes generaciones sí pudiesen. Y por eso murió. En definitiva, estamos en un lugar donde tristemente se puso fin a la vida del Foucellas. A este cementerio de San Amaro, en La Coruña, traen a Benigno Andrade después de su muerte el 7 de agosto de 1952. Tras acompañarle en la cárcel,
Se desplaza hasta aquí su hija Josefa, acompañada de una prima, para esperar el cadáver. Y aquí permanecen desde la madrugada hasta las 2 de la tarde, cuando ella se siente indispuesta y abandonan el lugar sin conseguir ver el féretro. Vuelve al día siguiente y aquí le dirán que su padre está enterrado en el nicho 312, pero no será hasta 44 años después, en 1996, cuando se entere de que en realidad su padre fue enterrado en una fosa común sin identificar. Como decimos, no podemos señalar el lugar exacto en el que reposan los restos de Foucellas, pero de todas formas no ha de buscarse aquí su verdadero legado, sino en personas como en las que hemos conocido a lo largo de este proyecto, en la memoria de aquellos que todavía son capaces de rememorar sus hazañas o lamentar sus fechorías en un discurso tantas veces repetido, o en aquellos que siendo niños se durmieron tantas veces soñando con imitarle o temiendo sus terribles castigos. Ponemos punto y final a este documental en el que apenas hemos arañado la alargada sombra de Foucellas, una sombra que llega hasta nuestros días, que como hemos comprobado sigue levantando amores y odios a partes iguales y que ha conseguido mantenerse a salvo de relevos generacionales a base de historias contadas al calor del fuego o de confesiones a media voz. La historia y la leyenda de Foucellas siguen vivas y alimentándose de los mismos ingredientes que rodean a otros héroes y antihéroes de tiempos remotos y convulsos, con un perfil a medio camino entre la realidad y la ficción, entre las luces y las sombras, y nada tiene que envidiar a esas otras historias más conocidas y mediáticas. Después de haberla conocido un poco más de cerca, a ninguno de nosotros le extrañaría verla algún día llevada al cine o protagonizando una saga novelesca de gran tirada. Pero eso ya será otra historia. Estamos no medio do monte. Eso sí en español. Y luego Dale, pone dale. español italiano y dice pirola. Yo creo que sí. Aquí Susana investigando, ahí preguntando. Sería bueno que está fuera de consuelo nosotros sin saber. Ya. Bueno, este é o libro que nos trouxo Pilar a hoxe, que como vedes titúlase El riguroso relato de unha lucha antifranquista. Levamos toda a mañá mirando e documentándonos sobre certos temas que para Estás nós... falando en gallego. Ai, mierda, tío! Bueno, este é o libro que... Me cago! Bueno, este é o libro... Acércate si quieres. Está en la aldea Bella, que se conoce como tal, y bueno, esta sería la puerta, y aquí pues estaría la cocina y estaría así estructurado. Y bueno, argentina, y a la cual conoció Foucellas una vez que volvió de Ponferrada. Al final acabó casándose con ella y tuvieron 2 hijos, que se fueron llamando. Para finalizar, decir que María fue descubierta y se enteraron... Ay, mira, tía. No, Para... Tía, Como bien indicó María anteriormente, nos encontramos en Curtis, que es una localidad en la que nuestro protagonista, el ¡Foucellas! Nos encontramos en Curtis... ¡Bah! ¡No! Se va a salir mal todo. Esta óptica que ven aquí atrás fue la vivienda del doctor Manuel Calvero y de su mujer Isabel Ríos, que ambos los dos, este matrimonio, dirigían la célula comunista de Curtis. Gracias a que María, la mujer del Foucellas, trabajaba... ¿Qué pasa? Pero decía lo de ambos los dos. Me cortan, tío. Claro. ¿Ya hablaste? Ya está grabando, espera. No, tía. Nos encontramos en Acosta. Nos encontramos en Acosta. Estamos en Acosta. No
María. Ya, estamos en Regueira. Ozadero. A costa. A ver, es a costa. No, hablo. La cañón, a costa. Bueno, me voy. A ver, voy a preparar que. Desde el cuartel de la Guardia Civil de Betanzos el 24 de marzo de 1952 y donde estuvo preso hasta el 7 de agosto de dicho año. Sí, aquí estaba bien. Nos encontramos ahora en la que fuera la cárcel provincial de La Coruña durante los tiempos de Foucellas. Aquí es a donde vino trasladado después. Tras la recuperación del Foucellas. Es natural de Mesía. El hecho de que exista esta chapa en este lugar crea confusión y una gran contradicción entre aquellos... ¿Lo puedo volver a hacer? No. Ya. Hazlo del pie. Ya. Ahora. Ay, una familia a la cual tenía que cuidar mientras su marido estaba fugitivo en el monte. Aquí. ¡Mierda! ¡Joder! Todas las tres guapísimas. ¿Cómo? Todas las tres guapísimas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra colaboración.